Vamos a dar inicio a nuestro sermón en esta ocasión. Una vez más nos ha tocado la palabra y quisiera que continuemos en el libro de Hechos. Ya hemos estado trayendo algunos sermones allí y este sería el tercero específicamente en el capítulo 12 de Hechos. Antes de iniciar quisiera darle las gracias a todos los que nos acompañan por esta vía. Gracias al Señor también por la oportunidad que nos da de poder tener este medio para que nuestras almas puedan ser bendecidas. Entendemos que esto no ha venido al azar, sino que esto es fruto de la misericordia del Señor. Vamos a orar entonces y ponernos en la mano del Señor a fin de que Él nos acompañe en este momento. Oramos. Señor y Dios Padre, oramos a ti rogando tu asistencia. Pedimos una vez más que tú estés con nosotros. Es tu palabra la que va a ser expuesta. Esto no se trata ni de la persona que va a estar exponiéndola, ni siquiera de los personajes principales que se van a mencionar en el libro de Hechos, oh Señor, porque todo se trata acerca de ti. En todo, oh Dios, tú te lleves la honra y la gloria, que tú ministres, oh Señor, a través de tu Santo Espíritu, a fin de que nuestras almas sean bendecidas. En Cristo rogamos tu favor. Amén. Quiero iniciar con una pregunta, con varias preguntas. ¿Cuántas veces oras al día? ¿Cuántas veces a la semana o al mes? Probablemente en estas ocasiones en que oramos hayan peticiones que hacemos que tienen meses y otras tienen años. Es decir, llevando la misma petición delante de Dios. Pero el punto es este. De estas veces, de estas oraciones fijas que tú continuamente llevas a Dios, ¿cuántas tú crees que Dios hará o responderá conforme a lo que has pedido? Ese es el punto. De todas las oraciones que tú haces, ¿cuántas tú crees que Dios responderá y hará conforme has pedido? Quiero que vayamos a un relato en el que probablemente todos nosotros nos veamos retratados, porque tenemos mucha similitud con las acciones de estos personajes cuando oramos. Y este relato está en el libro de Hechos, capítulo 12. Hechos 12, nuestras Biblias, y en esta ocasión estaremos leyendo el verso 12 hasta el verso 17. Hechos 12, verso 12 hasta el verso 17. Dice así la palabra de Dios. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodi, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Este es nuestro texto, donde probablemente muchos de nosotros nos veamos retratados allí en estos personajes. El texto lo vamos a estudiar con el tema la fe y la oración. Ese es nuestro tema hoy, la fe y la oración. Y de verdad, hermanos, que por esta situación de la pandemia, yo creo que hasta el que no estaba orando, está orando. Son pocas las personas, siempre habrán, claro, pero son pocos los que no lo están haciendo. Vamos a ver el tema la fe y la oración con dos puntos. Primero veremos cuando oramos, ¿qué esperamos que suceda? Cuando nosotros oramos, ¿qué esperamos que suceda? Eso lo vamos a ver desde el verso 12 hasta el verso 16. Y el segundo punto será otra pregunta también, igual que el primer punto. Cuando Dios responde, ¿qué debe suceder? Verso 17. Esa es segunda pregunta, que es el segundo tema. Entonces vamos a entrar inmediatamente al primer punto. Cuando oramos, ¿qué esperamos que suceda? Verso 12 al verso 16. Toda esta narrativa forma parte de un mismo suceso que inició en el capítulo 12, verso 1,
Así que esta es la continuación de lo que aconteció cuando Dios obró milagrosamente liberando a Pedro. Pedro estaba encarcelado, pero mientras él estaba en esta condición y la iglesia estaba en lo que debía hacer, Dios estaba obrando. Y lo que estaba haciendo la iglesia aquí no es más que lo que siempre ha hecho y debe seguir haciendo las iglesias ante las adversidades, ir a Dios en oración, que por situaciones en las que Pedro se encuentra y un antecedente también mencionado antes en la muerte de Jacobo, ese es el antecedente que antecede a lo que Pedro está pasando o a lo que pasó, los hermanos acuden a la oración con un cuadro poco favorable. Los hermanos van a la oración, pero acuden a la oración y a los ruegos a Dios con un cuadro poco favorable. Y resalto algo, hermanos. El libro de Hechos es histórico. Allí vemos pocas menciones de las doctrinas bíblicas, pero sí muchas aplicaciones o muestras de las doctrinas bíblicas en la práctica. Eso no podemos dejar de negarlo ni verlo allí en el libro de Hechos. Hay muchas aplicaciones o muestras de las doctrinas bíblicas en la práctica. Este no es un libro biográfico para que nos aprendamos nosotros la vida de los personajes que allí se describen. Tanto así que de muchos de ellos ni siquiera se menciona dónde nacieron o en qué año nacieron o en los años donde murieron. Porque toda esta historia bíblica no se trata de estos personajes, sino que se trata acerca de la redención. Dios quiere aquí mostrarnos cómo usó a estos hombres para nuestra enseñanza. Eso tenemos que tenerlo claro. En nuestro verso inicial, el verso 12, que vamos a leer ahora, verso 12, empieza diciendo, con el escritor de los Hechos, dándonos el cuadro completo para que veamos los acontecimientos desde el principio. El verso 2 inicia diciendo, y habiendo considerado esto, ¿quién está considerando? De quien se viene hablando es del apóstol Pedro, quien se menciona en el contexto de los versos desde el 6 al 11, después de ser librado milagrosamente por Dios. Ahora sí, sigue diciendo nuestro texto, hablando de Pedro. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Como dicen algunos comentaristas, probablemente el número de hermanos no era pequeño y las casas no eran casas grandes para que todos pudieran congregarse juntos. Por eso es que acá habían algunos reunidos y en otros lugares habían otros reunidos. Además de que nosotros vemos en el Nuevo Testamento que se enfatiza mucho que ellos se reunían en casas, y cada vez que se menciona esto y vemos las diferentes casas que se mencionan, nos da la idea de que no era una sola casa, sino que la iglesia se reunía en diferentes casas. Con este verso quiero resaltar algo, hermano, y es algo que sale a la luz de manera rápida. En el verso 12. Dice en la parte final del verso 12, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Saben qué, hermano? Nosotros tenemos tiempo de oración ya señalados y estipulados. Es decir, tenemos tiempo de oración programados. A tal hora yo me reúno para orar. Yo tal hora la aparto para tener un tiempo de oración. Pero hay situaciones que requieren que apartemos más tiempo para orar, hermanos. Hay situaciones que requieren que apartemos más tiempo para orar. Hoy no estamos viviendo tiempos para que oremos como lo hacíamos hace un año, para que le dediquemos el mismo tiempo a la oración que lo hacíamos hace 3 meses, o en enero cuando inició el año, o en febrero incluso, o en diciembre o en noviembre. Hoy no estamos en ese tiempo. Estamos viviendo una pandemia que requiere que tengamos más tiempo de oración. Los hermanos estaban de noche orando. Tenemos que considerar cuántas personas están muriendo sin Cristo. Cuántas están desconsoladas. Recuerda, hermano, tu condición no es la condición de todos los demás. Y como decía un mensaje por las redes, tú vas a tomar esto normal hasta que la tragedia llegue a tu casa o hasta que la adversidad esté cerca de ti. Así que hay situaciones que requieren que apartemos más tiempo para orar.
Y al apartar más tiempo para la oración, con esto mostramos primero nuestra dependencia de Dios y segundo mostramos nuestra pronta necesidad de la ayuda divina. Si nosotros ampliamos nuestro tiempo de oración, que eso es lo que se supone que todos nosotros debemos estar haciendo, estamos mostrando nuestra pronta necesidad de la ayuda divina. Pero sigue nuestra pregunta en pie. No la hemos respondido. Cuando oramos, ¿qué nosotros esperamos que suceda? Cada vez que tú oras, ¿qué tú esperas que suceda? Mientras tú estás esperando, ¿qué haces? Bueno, sigue diciendo nuestro texto. Vamos a leer ahora desde el verso 13 hasta el verso 14. En Hechos capítulo 12, verso 13 al verso 14. Dice así: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Como dice F.F. Brooks, hermano, esto parecería un cuadro o el relato de algo cómico. Miren todo lo relacionado con Rode que leímos en el texto. Con Rode, lo relacionado con ella. Ella reconoció quién era, tuvo alegría, dio el aviso, pero no abrió la puerta. Todo eso es relacionado con Rode. Reconoció quién era, tuvo alegría, dio el aviso, pero no abrió la puerta, aunque se dice que fue el momento que la traicionó, pero no abrió la puerta. Porque el que está tocando lo hace porque quiere entrar y ella le reconoce, es decir, no es un extraño que está tocando la puerta para querer pasar o para que se le impida que pase. Era el apóstol Pedro, es decir, el líder de la iglesia reconocido en esos momentos, y ella lo reconocía. Eso es lo que el texto nos deja ver. Uno, al ver esto, emite un juicio de una vez, pero lo que ella hizo queda mucho mejor visto cuando uno compara lo que ella hizo con lo que hicieron los demás e incluso probablemente líderes de la iglesia que estaban allí presentes. Lo que ella hizo delante de lo que nos dice el texto que hicieron los demás queda bien visto. Leamos lo que continúa diciendo el texto. Hechos 12, 15 al 16. Dice allí: y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Ok, nosotros acabamos de mencionar lo que hizo Rode. Pero ¿qué hicieron los muchos que estaban reunidos? Mencionamos ya algunas cosas acerca de Rhodes. Miren lo que hicieron los muchos que estaban reunidos. Emitieron un mal juicio, pusieron en duda la palabra de Rhodes, apelaron a otra posición que no era doctrinal, una posición no bíblica, porque creer en esa aparición de su ángel era una creencia del Talmud judío. Todo esto nos describe a nosotros. Todo esto nos describe a nosotros, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque la reacción humana normal ante lo inesperado de las buenas noticias es esta. La reacción humana normal ante lo inesperado de las buenas noticias es esta. Y posiblemente estas reacciones que vemos allí, descritas de los apóstoles, de los líderes de la iglesia que estaban allí, son las mismas reacciones que están en nosotros. Sean por nuestra poca fe, sean por muchos factores que pueden ver involucrados. Santiago, en el capítulo 1, versos 5 al 8, deja ver en claro que nuestras oraciones deben tener la debida fe en Dios. Y no lo vamos a leer, solo lo voy a mencionar. Pero Santiago deja ver en claro esto, es muy marcado, que en nuestras oraciones debemos tener la debida fe y confianza en Dios. Y como eso es lo bíblico, que en nuestras oraciones debemos tener la debida fe en Dios, como eso es lo bíblico, podemos preguntarnos, ¿cuáles son los antónimos para tener fe cuando oramos o mientras esperamos? ¿Cuáles son esos antónimos para confiar en Dios mientras oramos y esperamos? Los antónimos de esta acción serían duda, la incredulidad, la inseguridad y la desconfianza. Esos serían los antónimos para
tener fe en Dios, para tener confianza en Él mientras esperamos, mientras oramos. Duda, incredulidad, inseguridad y desconfianza. Y la duda, incredulidad, inseguridad y la desconfianza resumirían todo el accionar en este texto de ese cuadro que se nos presenta allí. Esos cuatro palabras, esos cuatro antónimos resumirían todo lo que hicieron estos hombres. Ahora bien, nosotros leemos acerca de ellos. Pero ¿qué hay si se escribiera de lo que tú y yo pensamos y hacemos al pedir a Dios por nuestras necesidades? Aquí está descrito lo que ellos hicieron, cómo obraron, cómo actuaron, lo que ellos tal vez pensaban mientras estaban orando. Pero ¿qué hay si también de nosotros se escribiera lo que nosotros esperamos que suceda cuando nosotros le pedimos a un hermano o a la iglesia, ora por esto, cuando nosotros probablemente tenemos duda, tenemos desconfianza, tenemos inseguridad y tenemos incredulidad? Hay muchos factores, hermanos, que condicionan lo que hacemos mientras esperamos. Como decía anteriormente, nuestras dudas son unos factores que inciden y condicionan mientras esperamos. La lógica también condiciona nuestras oraciones, condiciona durante el tiempo que estamos en espera. La lógica nos condiciona mientras esperamos. La lógica nos lleva a hacer juicios de valor incluso también. En una ocasión, una vez en una entrevista de trabajo que yo tuve, ya hace un buen tiempo, yo había salido de la visita en esa ocasión y estaba en una necesidad bien grande, tenía una gran necesidad. Y quería retornar de nuevo a la visita médica, que es el área donde yo trabajo. Yo recuerdo que mi primera entrevista, cuando yo fui al laboratorio, en el lobby, que llegué, me recibe la secretaria, me dice que tome asiento mientras estoy esperando. Mientras estoy esperando, me encuentro que hay también dos visitadores más que van a la misma entrevista que yo. Yo no sé qué, hermano, pero hay algunas entrevistas en algunos lugares donde ellos tratan de que las personas no coincidan, principalmente en algunas posiciones. No necesariamente aplica para todos los trabajos, pero hay posiciones donde el empleador a veces trata de que no coincidan los candidatos. Pero en la ocasión donde me tocó, por alguna razón, tal vez de algunos contratiempos, nos juntamos tres, dos que estaban ahí y yo. Miren, hermano, cuando yo estaba allí sentado, mientras yo estaba allí sentado, yo los miraba a ellos y me miraba yo. Y yo por dentro de mí, nada más decía, yo aquí no quepo. Yo vengo de estar descalificado de la visita y voy a reintegrarme nuevamente a la visita médica. Y yo al ver a los demás visitadores digo, yo aquí no quepo. Y la razón era lógica. Yo fui el primer entrevistado. Cuando salí de la entrevista, que fui el primero, cuando salgo veo que llega otro más que también va a la entrevista y cuando veo al otro lo veo también con el mismo perfil, lo que reafirmó mi pensamiento de que yo aquí no cabía. ¿Saben qué, hermano? La lógica me descalificó, pero Dios es tan bueno que me dio el trabajo. El Señor es tan bueno que me dio el trabajo, hermano. Me eligieron en ese trabajo. Les confieso algo. Yo mientras estuve allí, oré al Señor, pero también les confieso que tuve mis dudas. Mostré incredulidad. Mostré también desconfianza. Todo eso yo también lo mostré. Aunque oré, yo mostré todo eso. Y si es así también en muchos de los que están ahora mirando, yo quisiera que vayamos a Marcos para que veamos cómo el Señor usa su palabra para tratar con nosotros cuando tenemos dudas mientras esperamos en el Señor. Vamos a ir a Marcos, capítulo 9. Marcos 9, para que veamos cómo el Señor trata con nosotros mientras nosotros tenemos dudas. Probablemente aquí hay muchos hermanos que están, o los que están mirando en esta ocasión, que están orando por una situación específica y tienen mucho tiempo orando por eso, sea por un trabajo, y más en estas condiciones, cuando todo se restablezca, que van a pensar que van a haber cosas difíciles. Así que van a haber muchos que probablemente tengan sus dudas en muchas peticiones que le estén haciendo a Dios. Marcos 9, vamos allá. Creo que lo podrán ver en la pantalla en la Biblia de Reina Valera, aunque yo voy a hacer mención a la Biblia de las Américas. No importa, solo haré mención. Estaré en el estudio, estoy utilizando en este caso la Biblia de las Américas para este texto. Marcos 9.
El verso 21 al verso 25, vamos a leer. Allí está un relato donde un padre lleva a su hijo que está endemoniado ante Cristo. El verso 21, para no leerlo desde el inicio, dice allí, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Jesús le hace la pregunta al padre. Le responde él, desde su niñez, y muchas veces lo ha hecho en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, estoy leyendo en la Biblia de las Américas, aunque vean la Reina Valera, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esa es la respuesta que le da este hombre a Cristo. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Dice allí, al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar más en él. Ya de ahí en adelante nuestro relato termina la historia diciendo lo que finalmente sucedió, que el demonio y el espíritu inmundo no tuvo otra opción más que obedecer al mandato del Señor y el hijo de este hombre endemoniado quedó sano. Este hombre nos ejemplifica mucho a nosotros. Sí, es así. Nos ejemplifica mucho a nosotros. Muchas veces nosotros vamos a Dios, ¿saben qué? Creyendo que es probable que Él pueda hacer algo. Oigan eso, hermanos. Así vamos nosotros muchas veces. Creyendo que es probable que Él pueda hacer algo. ¿Cuántos años tienes orando tal vez por tu esposa, por tu esposo, si es una esposa, por tu padre, por tu hijo, para que venga Cristo? ¿Cómo estás orando? ¿Estás orando como este hombre, creyendo que es probable que el Señor pueda hacer algo? Es así que estás orando. Así oramos nosotros muchas veces. Al Cristo responder a este hombre con esta pregunta, es como si Él nos estuviera preguntando a nosotros ahora, ¿cómo que si yo puedo? ¿Cómo que si yo puedo? Y dice el texto que al instante Él respondió, creo, ayúdame en mi incredulidad. Hermanos, este padre sabía dos cosas. Dos cosas él sabía. Él sabía que Cristo sanaba. Él lo sabía probablemente porque lo había escuchado o lo había visto. De hecho, es probable que así sea porque él estaba allí. Él fue para que Cristo mostrara su obra milagrosa en su hijo. Ahora, en ese momento, antes de Cristo obrar, él sabía eso. Eso es lo primero que él sabía. Lo segundo que él sabía es que él tenía muchas dudas. Él también reconocía que tenía muchas dudas. Mientras oramos y esperamos, pidámosle a Dios, hermanos, que cambie nuestras dudas, que cambie nuestra incredulidad, que cambie nuestra inseguridad y nuestra desconfianza. Señor, te rogamos, igual que aquel hombre, ayuda mi fe también, Señor. Ayuda mi fe en mis oraciones. Necesito más de tu gracia. Ayúdanos a creerte y confiar más en ti. Que Dios cambie la duda, que cambie la incredulidad, que cambie la desconfianza, que todo eso lo cambie por confianza y por fe, hermanos. Esa es la petición. Tenemos que decirle al Señor que cambie todo eso en nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios está actuando y nosotros no lo estamos viendo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque estamos dudando. Muchas veces el Señor está actuando y nosotros estamos dudando. Y por eso no le podemos ver actuar. Esa misma noche que estaba orando la iglesia en Hechos 12, esa misma noche que estaba orando la iglesia en Hechos 12, ¿saben qué? Esa misma noche estaba Dios respondiendo. Ellos estaban orando esa noche y esa misma noche estaba el Señor respondiendo. Dios puede estar obrando en lo que pedimos, aunque nosotros no le estemos viendo hacerlo. Dios puede estar haciéndolo. Lo que no entendemos es que Dios en ocasiones responde al instante, como al hijo de este endemoniado, y muchas otras veces se toma su tiempo, hermanos. Eso tenemos que entenderlo. ¿Qué estás haciendo mientras esperas? Debemos entender esto mientras esperamos. En ocasiones el Señor responde rápido, pero en ocasiones Él se ha de tomar su tiempo. Esa prerrogativa le corresponde a Él, no a nosotros.
Lo cierto es que Hechos 12 tipifica mucho lo común, porque oramos, pero dudamos, porque a veces no esperamos que suceda como nosotros le hemos pedido a Dios, o a veces no vemos la respuesta en el tiempo que nosotros queremos. Cuenta la historia de George Mueller, que algunos probablemente la hemos escuchado aquí. Tomé la nota, crédito a José Berríos, es un escrito que hace alusión a lo que comentó el pastor Spurgeon, hablando de George Mueller, los cuales eran contemporáneos. Spurgeon, en un sermón, fue quien habló de George Mueller. Mueller era apasionado por la obra de Dios, por las obras de misericordia, fundó un instituto para repartir Biblias, fomentar el aprendizaje bíblico, apoyar las misiones y ayudar también a los huérfanos. Eso hizo George Mueller. Se dice de él que su fe fue probada muchas veces, como es probable que sea también probada la fe de nosotros muchísimas veces también, hermanos, como es probable que así sea. Dice Spurgeon que George Mueller, reunió a 700 niños a comer y creía que Dios le daría provisión para ellos, aunque no tuviera nada ni en la cocina, ni en la despensa, ni en la bolsa de dinero tampoco para comprar comida. Se dice eso de George Mueller, que él reunía a los 700 niños para comer en el orfanato. Lo que más me llama la atención no es eso, lo que más me llama la atención es esto. Dice Spurgeon que Mueller no actuaba conforme al sentido común. Hermanos, repito, George Mueller, cuando hacía esto, que ponía a los 700 niños a comer a la mesa sin tener nada, esperando en el Señor, él no actuaba conforme al sentido común, sino conforme a algo más elevado que el sentido común. ¿Sabes qué? La fe poco común. Eso hacía George Mueller. Él no actuaba conforme al sentido común, sino conforme a la fe poco común. El accionar de los discípulos aquí en Hechos 2, hermanos, es común que sea el mismo accionar nuestro. Por eso la petición a Dios es: Dios, danos gracia para que así como George Mueller, accionemos conforme a no como actuamos comúnmente, sino que accionemos conforme a la fe poco común, que confía en Dios, que así nos hace esperar en Él. Eso lo hace la fe poco común, hermanos. Pidámosle al Señor en nuestras oraciones: Señor, déjame accionar conforme a esa fe poco común, que también la vemos descrita en tu palabra, en Elías y en otros hombres de Dios también. Entonces, hermanos, de esta manera debemos esperar mientras oramos, con confianza, con la fe poco común. De esta manera debemos esperar con confianza, con la fe poco común. Y en este relato, hermanos, no solo vemos cómo esperar, sino también vemos cómo actuar al ver a Dios obrar. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Cuando Dios responde, ¿qué debe suceder? Esa es nuestra segunda pregunta, que vamos a tratar de responder también aquí de una manera más breve. Cuando Dios responde, ¿qué debe suceder? Verso 17, yo quiero que vayamos allá. Verso 17. Dice allí, verso 17 de Hechos 12. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y se fue, y salió, y se fue a otro lugar. Ya después de Pedro dentro, hermanos, que ya ellos le ven, que le tocan, que lo abrazan, y que Pedro les cuenta cómo pasó todo, sucede algo, y es que el apóstol les da una encomienda. Y lo que sí pasaba desde ese momento es que, hermanos, y esto da alegría saberlo, después de la duda, ahora viene el gozo. Qué bueno es saber eso, hermanos. Después de la duda, ahora viene el gozo, como dice el Salmo 30:11. Dios cambia nuestro lamento en baile. Es así, hermanos, como nuestro Dios obra. Dios es que cambia la duda ahora para la acción de gracias, para que haya gozo y haya acción de gracias. Llama la atención dos cosas que Pedro hace con los hermanos cuando ya está con ellos. Primero, él les dice cómo el Señor le liberó. Y segundo, los comisiona a algo. Y todo esto para dos principales razones. ¿Cuáles? Que ellos puedan seguir orando, pero ahora no haciendo un ruego delante de Dios, sino dando gracias. Y
para que al contarlo a los demás líderes de la iglesia, su fe pueda ser fortalecida. ¿Saben por qué necesitamos, hermano, saber lo que Dios hace? Lo que Dios está haciendo, para poder dar gracias y para que se vayan nuestros temores, como dice un comentarista. Por eso necesitamos leer, ver lo que Dios ha hecho, ver lo que Dios sigue haciendo aún en nuestros hermanos el día de hoy, para que nosotros también podamos dar gracias y para que se vayan nuestros temores, para que no haya duda en nosotros, para que no haya desconfianza, incredulidad también. Necesitamos saber esto, hermano, porque así, cuán débiles somos nosotros, cuán débiles son nuestras oraciones y nuestra confianza en Dios. Así, cuán débiles somos nosotros, asimismo, cuán débil es nuestra confianza en Dios, así tan débil actuamos nosotros. Necesitamos leer, necesitamos saber de lo que nuestro Dios ha hecho. Cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho en ti. No te quedes callado, hermano. Cuenta lo que Dios ha hecho en ti. Una nota interesante, hermano. Miren qué conexión, hermanos, tenemos allí en el capítulo 12. Es casi seguro, según muchos estudiosos, que Jacobo, el hermano de Cristo, es a quien Pedro pide o comisiona a ellos para que le cuenten. Y este mismo Jacobo al que le cuentan es quien escribe Santiago, donde inicia la carta en el capítulo 1. ¿Saben hablando de qué? Hablando de la perseverancia y la fe. Glorioso Dios, hermanos. Glorioso Dios. Este hermano que está hablando acerca de la perseverancia y de la fe, probablemente lo hizo después que estos hermanos también le contaron lo que Dios había hecho y lo que Dios está haciendo. Qué maravilloso nuestro Dios, hermanos. Qué glorioso nuestro Señor. Hechos de los Apóstoles, ese es nuestro libro que estamos estudiando ahora. La historia de lo que el Espíritu Santo ha hecho y sigue haciendo con los hombres de Dios no ha terminado. No ha terminado. Necesitamos leer, necesitamos saber de lo que nuestro Dios ha hecho. Así que cuéntale a los tuyos lo que Dios está haciendo en ti, lo que Dios ha hecho en ti, para que también podamos dar gracias, para que se vayan nuestros temores, para que se vaya la duda, la desconfianza y tengamos allí la confianza en nuestro Dios. A los que no son cristianos, ¿qué decirles? Miren, esta historia, este relato que está aquí en Hechos 12, trae gozo y consuelo. Pero ¿saben qué? Trae gozo y consuelo, no a todos, al pueblo de Dios. Trae gozo y consuelo al pueblo de Dios. A ti solamente se te dice lo que Dios está haciendo y a la vez para ti también es algo condenatorio, porque estás rechazando al Dios vivo que se muestra obrando en sus hijos. Juan 3, 16 al 18. Miren lo que dicen, lo quiero leer solamente para que aquellos también que están conectados y aún no le han conocido a Cristo puedan ver lo que está allí. Juan 3, 16 al 18, vamos a leerlo. Dice allí, porque de tal manera amó Dios al mundo para que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces lo dejamos hasta ahí el texto, pero no, el texto continúa. Dice allí, ¿por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree a quien es Dios y todo lo que Él ha hecho y está haciendo, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ven a Cristo. En Él hay libertad de la condenación eterna. Ven a Cristo. Dios está haciendo muchas cosas en medio nuestro. Ven a Cristo. Vamos a orar para terminar. Dios, te agradecemos por tus infinitas misericordias. Gracias por relatos como estos en tu palabra. No para que nosotros ahora juzguemos, oh Señor, sino para que nosotros nos evaluemos al ser enseñados por ella. Señor, tu Santo Espíritu es el que convence, el que redarguye, el que nos recuerda tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu nos recuerde
que en vez de tener duda, desconfianza, incredulidad, debemos tener, oh Señor, confianza y fe en ti mientras esperamos, mientras oramos. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles y lo reconocemos. Por eso venimos delante de ti, para que tú nos des el que mientras esperemos, más en tiempos como ahora donde hay muchos orándote a ti, Señor, no mostremos incredulidad ni duda, sino que mostremos fe y confianza en nuestro Señor. Que esto sea lo que vean los que nos rodean, aquellos que aún no te han conocido, Señor. Danos, oh buen Dios, gracias por los ejemplos que nos has dado en tu palabra. Gracias por los ejemplos, no solo de tu palabra, sino de hombres como George Mueller, con esa fe poco común, oh Señor. Déjanos también mostrarla. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Que al ver cosas como esta traigan gozo a nuestro corazón. Y también, oh Dios, saquen de nosotros los temores. Ayúdanos a compartir de lo que tú has hecho y sigues haciendo en nosotros. Es en Cristo que te lo rogamos, Salvador nuestro. Amén. Que Dios les siga bendiciendo a cada uno.